Pues Ok. buenas tardes a todos y a todas. Realmente para el Museo de Historia de Educación es un placer organizar sesiones como la de hoy, que con motivo de la Semana de la Ciencia ya llevamos realizando varias ediciones que están pues dirigidas o coordinadas por el museo, que tanto Sara como yo dirigimos, el Museo de Historia de Educación Manuel Bartolomé Cosío, y queríamos pues realmente siempre estas sesiones o estas jornadas académicas las organizamos pues, de una forma complementaria con alguna exposición también, una exposición presencial que realizamos en la sala de exposiciones temporal que tiene la facultad y el museo, en la planta baja, en sus vitrinas. Y realmente, bueno, el año pasado, pues por circunstancias de la pandemia, de la COVID, pues tuvimos que realizarla virtual. Entonces, bueno, pues hicimos una exposición, organizamos una exposición en la que también colaboró, Manuela Martín estuvo ya pues en uno de esos vídeos que se hicieron unas grabaciones con una entrevista sobre educadores científicas de la Complutense. Y realmente, bueno, pues este año, la edición de este año gira en torno a la enseñanza de las ciencias en España en el periodo comprende de 1900 a 1970, es decir, casi un siglo, casi todo el siglo XX, y que se contextualiza, se lo quiero decir a los estudiantes, se contextualiza esta actividad en el último bloque de la asignatura dedicado a las corrientes pedagógicas o metodológicas para la enseñanza, en este caso, de las ciencias, ¿no?, a lo largo del siglo XX. Por motivos siempre de calendario nunca llegamos al siglo XX, porque la verdad es que en un semestre, en un cuatrimestre que llegamos ahora mismo, se cierra en diciembre, pues es verdad que es difícil, ¿no?, empezar desde la antigüedad y terminar en el siglo XX. Así que, bueno, pues los profesores de esta asignatura, en este caso, bueno, pues tanto Alberto como Ainhoa y como yo, pues nos ha parecido oportuno organizar esta actividad y junto con Sara en el horario de esta asignatura porque pensábamos que era pertinente y que os podría ser útil, ¿no? Como habéis visto en el programa que se os ha subido al campus virtual, realmente esta jornada académica consta de 4 actividades. La primera, que es la que se va a realizar ahora, justo cuando realmente pues termine yo de hablar y que os presente Sara Ramos, realmente se ha organizado una mesa redonda de expertos, de reconocidos expertos, que tendrá lugar ahora mismo, una mesa redonda de jóvenes investigadores que tendrá lugar el lunes 15 de noviembre de 1:30 a 3 en un aula que se puede realizar de forma presencial y virtual, y la exposición monográfica que se ha organizado, como os he dicho, en el espacio expositivo del museo. Junto con también se puede realizar visita a las colecciones de instrumentos para enseñanza de las ciencias que tiene ahora mismo, que está ubicada en el Museo Manuel Bartolomé Cosío. Para no demorarnos mucho más, vamos a dar comienzo a la mesa redonda de los expertos o a los académicos que hemos invitado, que son también, aparte de reconocidos especialistas en la enseñanza de las ciencias, son amigos y han aceptado esta invitación, al que les queremos dar las gracias por aceptarla y por participar en esta sesión. Y voy a dar la palabra a mi compañera Sara Ramos para que se encargue de realizar la presentación de los ponentes invitados. Y tampoco quisiera terminar mi intervención breve sin agradecer al grupo de personas que han colaborado para que esto sea posible, que es el grupo de colaboradores que está ahora mismo participando en el museo. Bueno, aparte de Sara y de yo, pero sobre todo Sara, Anda Santiesteban, a la que le quiero dar muchísimas las gracias por la puesta en escena que ha tenido y por la organización de la exposición, junto con Carlos Sanz, Jaime del Rey, Ainhoa Resa, Manuel Ruiz, Miriam Revuelta y David Medina. Muchas gracias a todos, porque gracias a la colaboración de todo el grupo pues ha sido posible que tengamos una exposición y, por supuesto, que vosotros que hayamos organizado estas jornadas. Así que nada, cuando quieras, Sara, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ya os ha comentado Teresa, estamos en un año más en las jornadas sobre la Semana de la Ciencia y la Innovación,
y voy a pasar a presentar de manera, bueno, pues individualizada a cada una de las personas que van a intervenir. La primera ponencia que tenemos hoy es de un gran compañero que nos conocemos ya hace muchos años, José Damián López Martínez. El título de su intervención es Propuestas para la renovación de la enseñanza de las ciencias escolares durante el primer tercio del siglo XX. Es una persona que tiene una gran experiencia en este ámbito de estudio de la enseñanza de las ciencias. Es licenciado y doctor en pedagogía y también en ciencias químicas por la Universidad de Murcia. Tiene una dilatada carrera docente desde ser maestro, profesor catedrático de física y química en la enseñanza secundaria y luego muchos años profesor asociado en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Pertenece actualmente también a otro museo, a otro centro, que es el Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa, y sus líneas de investigación pues, se enfocan a esta temática específicamente a la historia del currículum y las disciplinas escolares, la cultura material, el patrimonio histórico educativo y los procesos de profesionalización docente. Ha sido, bueno, pues comisario de diferentes exposiciones dentro del Museo Virtual de Historia de la Educación y realmente, bueno, pues pensamos que su intervención va a dar muchas luces a una materia que no siempre ha tenido el protagonismo que tiene en la actualidad. Así es que, José Damián, bienvenido. Cuando quieras puedes comenzar tu intervención. José Damián, cuando quieras. Ahora. No se escucha, ¿eh? No se te escucha. Se te oye muy bajito. Nada, no se te escucha. El micrófono. Tienes quitado el micro, tienes que activarlo. Abajo, en la línea de abajo, que aparece el simbolito del micro, le tienes que dar porque le tienes con la rayita por encima. Bueno, esto siempre pasa en el directo y pasa en el online, que estamos ya muy acostumbrados. Estamos viendo que estás presentando y ahora... ¿Ahora se oye? Ahora. Sí, perfecto. Qué bien, gracias. Venga, Bueno, José Damián, pues cuando quieras, bienvenido. Decía que buenas tardes a todas y a todos desde Murcia y agradecer la invitación de Teresa y de Sara en esta participación en la Semana de la Ciencia organizada desde el Museo de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cosí. A través de su página web, el Ministerio de Educación y Formación Profesional expone a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Y concretamente dentro del área de conocimiento del medio natural, social y cultural, en lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias, aconseja unas orientaciones didácticas que hablan sobre el desarrollo de una cultura científica basada en la indagación y el pensamiento crítico, que hay que partir de los centros de interés del alumnado, acercándole al descubrimiento, a la observación y a la indagación, que a través de investigaciones el alumnado desarrolle destrezas y estrategias propias del pensamiento científico y, en definitiva, que el alumnado pues, ha de poder identificar y plantear pequeños problemas, generar hipótesis, realizar comprobaciones, interpretar y comunicar los resultados. Y cuando analizamos este proyecto, vemos que hay notables y evidentes similitudes con los planteamientos formulados para la enseñanza de las ciencias escolares hace ya casi 100 años. Concretamente, en las propuestas que se propusieron y en parte que fueron llevadas a la práctica a partir de los años 20 hasta la Guerra Civil del año 1936. El origen de estas orientaciones didácticas el origen de estos planteamientos
hay que buscarlo en la institución libre de enseñanza y en los principios pedagógicos de la institución. Concretamente, pues el pensamiento educativo de Francisco Giner de los Ríos o de Manuel Bartolomé Cosí. También en el movimiento internacional de Escuela Nueva, que a finales del siglo XIX y principio y comienzo del XX, a través de Grolí, Ferrier, Claparet, Montessori, Dewey, de la acción llevada a cabo por el Museo Pedagógico Nacional y especialmente por los cursos de perfeccionamiento realizados desde el museo por Edmundo Lozano Cuevas o Francisco Quiroga Rodríguez, a través de la labor realizada por la Junta para Ampliación de Estudios en su labor de difusión en España de las nuevas corrientes europeas y por la concesión de becas para que numerosos maestros y profesores visitaran in situ a instituciones educativas de Inglaterra, Francia, Bélgica, etc. Y, entre otras más, pues la acción desarrollada por la Escuela Superior del Magisterio desde 1909 en la labor de formación de los que iban a ser los formadores de formadores, es decir, de los que iban a ser profesores de escuelas normales, también de la inspección educativa, durante ni más ni menos que 22 promociones, más de 700 profesores pasaron por esta Escuela Superior del Magisterio. Los difusores principales de estas nuevas orientaciones pues son Enrique Rioja, profesor de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, Vicente Valls, Anglés, inspector, Modesto Bargalló, profesor de la Escuela Normal de Guadalajara fundamentalmente, y de las profesoras, maestras también, y profesoras de escuelas normales, Margarita Comas o Rosa Sensat. Todas ellos tienen un denominador común que es su formación en el Museo Pedagógico Nacional, en el Museo de Ciencias Naturales, en la Escuela Superior del Magisterio o en el conocimiento a través de la Junta para Ampliación de Estudios de instituciones educativas europeas. Los textos y propuestas de estos profesores pues cuestionan la enseñanza de las ciencias centrada en la transmisión de conocimientos y en la memorización. En el estudio basado en el libro de texto con una selección de conocimientos científicos básicos que consideraba como eje organizador la propia estructura de las disciplinas de referencia, es decir, de la física, de la química, de la biología o de la geología. Por contra, consideran que la enseñanza, el estudio de la ciencia de la naturaleza debe partir del medio, del entorno natural próximo al alumno. Consideran que la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria debe buscar la formación del hábito científico, el cultivo de un método y de una orientación de pensamiento. Y nada mejor que el propio método científico como método didáctico, partir de la observación, de la experimentación, del análisis de datos, de la generalización de principios y leyes, etc. Y por otra parte, también tratan de conectar el currículum de ciencias con el conocimiento científico que se genera fuera de la escuela mediante experiencias próximas a la vida cotidiana. Pero evidentemente hacía falta mejorar la formación científica y didáctica de los maestros y maestras. Y eso se consiguió primero mediante la mejora a través del plan de 1914 y fundamentalmente con la puesta en marcha en 1931 del plan profesional. También a través de las numerosas semanas pedagógicas, cursillos de perfeccionamiento, seminarios. Ahí tenemos una noticia del Imparcial de noviembre de 1920 en las que desde el Museo Pedagógico pues intervienen profesores como Luis Crespí, Juan Dantín, José Estalella, etcétera, profesores destacados en el ámbito de la enseñanza de las ciencias
en esa época. También en 1932 se crean los centros de colaboración pedagógica. Ahí tienen una imagen de cómo en Santander, pues con el inspector, un grupo de maestros y maestras, pues realizan una lección práctica. Y también, como ha puesto de manifiesto María del Mar del Pozo, también en las visitas y en los viajes de estudio de maestros, de futuros maestros y maestras de otras provincias, pues visitaban centros innovadores de Madrid, por ejemplo, y traigo a colación pues una visita que se realizó al Colegio de Huérfanos de Ferroviarios de Madrid, donde un grupo de alumnos de la Escuela Normal de Málaga decían que era precisamente esta visita donde más enseñanzas habían sacado como maestros. Por tanto, las nuevas orientaciones para la enseñanza de las ciencias afectan a todos los elementos que conforman el currículo. Por una parte, la enseñanza de las ciencias desde una visión formativa frente al carácter meramente instructivo e informativo, con unos contenidos centrados en los intereses del alumnado y en relación con la vida cotidiana, con unas actividades de enseñanza que trataban de propiciar que el alumnado trabajara y pensara de forma similar a como lo haría un científico o científica. Se procura su actividad, la investigación personal, la realización de actividades prácticas. El papel del profesor pasa a ser el de orientador y guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también hay un cambio sustancial en el material de enseñanza. En los centros innovadores, pues el cuaderno de trabajo del alumno es el que recogía pues todas las actividades realizadas en clase. Y en algunos de ellos no se utilizaban libros de texto. Sí que se recomendaba la utilización de libros de consulta, de libros de lectura. Pongo aquí ahora un ejemplo del texto Las ciencias en la escuela, libro de lectura, de Aurelio Rodríguez Charentón. Un texto que tuvo a partir de 1926 numerosas ediciones y que llegaría hasta que fue suspendido por el régimen franquista. En el texto repito, de Aurelio Rodríguez Charentón, que fue maestro municipal en Madrid, director del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios y también del Colegio o Instituto de la Paloma. También fue profesor de la Escuela Normal de La Laguna y de Jaén. En el libro se observan que todas las lecciones tienen la misma estructura, partiendo de la observación sobre un asunto familiar al niño. Se procura también la experimentación, encontrar una explicación al hecho con material sencillo. Le siguen las conclusiones, que resumidas tenían que ser estudiadas por el alumnado, junto a unas aplicaciones a la vida cotidiana. Y por último, un cuestionario sobre preguntas sobre el tema tratado y la propuesta de una serie de trabajos prácticos para realizar por el alumnado. Son textos que en nada se parecen a los antiguos textos de historia natural explicada a los niños o a las nociones generales de física y química. Concretamente en este de historia natural, pues hay lo que hoy consideramos un absurdo estudio de la historia natural basada en la descripción, reconocimiento y clasificaciones de grupos y especies, propiciando pues una enseñanza centrada en la transmisión de conocimientos y en la memorización. En el otro texto, fíjense que a modo de preguntas y respuestas, a modo de epítome, pues se van desarrollando el cuestionario. Por ejemplo, ¿tienen todos los cuerpos la misma fuerza de atracción? Respuesta: no, señor.
Su intensidad está en razón directa de sus masas e inversa del cuadrado de las distancias. ¿Ha entendido usted eso bien? Sí, señor. Pues haga usted el favor de explicarlo. Esta era la estructura de muchos de los libros para la enseñanza de las ciencias en esta época. Tampoco se parecen estos textos a los tradicionales libros de lecciones de cosas que tanto tiempo han estado presentes en las escuelas españolas. Hay algunas ediciones, por ejemplo esta que es a la derecha, de la profesora catedrática de Física y Química Genara Vicenta Arnal Yarza, que ya es de los años 60. Se introdujeron como hilo conductor de la enseñanza en general, pero muy especialmente de la enseñanza de la ciencia, por aquello de la educación intuitiva. Pero lo que realmente sirvieron era para que fuesen objeto de lecciones de memoria y tenían una consecuencia, una falta de estructura lógica, puesto que, por ejemplo, a una lección sobre los glaciares, pues iba a otra, por ejemplo, sobre la gallina, ¿no? Los libros de lectura que se recomendaban en esta época, pues trataban de complementar y ampliar lo estudiado en clase. Pongo ahí un ejemplo sobre los libros de naturaleza de la Casa Pasacalpe, escrita por profesores eminentes como pues, Ángel Cabrera, Cándido Bolívar, Enrique Rioja, y que fueron muy utilizados en las escuelas españolas. Sobre el material de enseñanza, pues las propuestas de estas nuevas orientaciones dicen que no es necesario un material sofisticado ni un instrumental científico complejo. Se consideró que era mejor la utilización de materiales de uso corriente de la vida cotidiana, macetas, maderas, cuerdas o el material que la propia naturaleza ofrecía, a través de los jardines escolares, de los recogidos en las excursiones, etc. Y cuando que ello no fuese posible, pues traer a la clase frutos, flores, para cultivarlas en macetas, insectos, peces, etc. También se propone la utilización del lámina, con un enfoque diferente. La profesora Margarita Comas comentaba que en las láminas que ella recomendaba, pues aparecían cuadros murales donde se reflejaban los seres vivos en relación con el medio, es decir, desde una visión más ecológica que las láminas que normalmente se utilizaban de otras casas comerciales. Esta nueva orientación didáctica, esta nueva orientación pedagógica, no solo cambiaba el material de enseñanza, sino también la finalidad didáctica. De manera que aquí observamos a la derecha cómo el profesor enseñaba los rasgos morfológicos y anatómicos del caracol, estudiando todos y cada uno de esos puntos que ahí se ven reflejados en la lámina, y en cambio, a la izquierda lo que se propone es el estudio del caracol con el caracol delante. El alumnado aprende a observar su desplazamiento, lo que come, a controlar variables, a realizar informes, etc. Es otra visión diferente a la otorgada tradicionalmente a las láminas. Si nos fijamos en algunas de las fotos de las aulas de esa época, pues por ejemplo vemos cómo hay colgadas en las paredes láminas y colecciones de los llamados museos escolares industriales. Pues sobre esas colecciones Enrique Rioja comentaba que no tenían valor alguno en la enseñanza activa y que representaban una pérdida de tiempo. O como sobre los gabinetes de física y de química con ese material complejo que tenían, pues Edmundo Lozano, además de provocar en los maestros el desaliento de que nunca iban a poder tenerlos debido al excesivo precio, pues también por la
los criticaba por la desorientación pedagógica que podía causar en el alumnado. Por contra, lo que se promueve desde estas nuevas orientaciones es el material construido en la escuela. Así, Cosío decía que lo que interesa es que sea adecuado a aquella obra de educación activa. Y por adecuado entiendo vivo. Y vivo quiere decir fabricado en ella como obra del trabajo en común del maestro y el discípulo. Aquí hay varios de los libros muy utilizados, el de Santiago Díaz Recarte, aquí a la derecha, el del propio Aurelio Rodríguez Charentón sobre el microscopio en la escuela, o el de Modesto Bargalló, el gabinete de física en la escuela primaria. De hecho, los propios profesores en sus clases, aquí recojo cómo Modesto Bargalló en la escuela de Guadalajara, en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara, tenía su taller para fabricar, construir ahí con sus alumnos, y en esta otra imagen pues salen a relucir los numerosos aparatos de física y de química que utilizaron en las clases. También se puede observar cómo en otros grupos escolares, como este del Grupo Escolar Cervantes, su taller de carpintería, o como en la escuela, en la sección de preparatoria del Instituto de Escuela, pues confeccionaban algunos utensilios y aparatos relacionados con la enseñanza de las ciencias. ¿Y cómo se llevaron a la práctica estas nuevas orientaciones? Pues, según David Bayón, un profesor de aquella época, decía que después de haber visitado durante más de 3 meses distintas escuelas, fue en su visita al Instituto Escuela, a la sección de preparatoria del Instituto Escuela, la única lección de ciencias de la naturaleza que había podido presenciar. Y es que, igual que existe ahora, en las instituciones escolares se generan y se sedimentan a lo largo del tiempo pues una serie de pautas, rutinas, inercias, hábitos y prácticas, unos modos de hacer y pensar que persisten y que permanecen y duran. Y es por eso por lo que las innovaciones y las reformas educativas a veces no logran nada más que arañar superficialmente la práctica docente en las escuelas. A pesar de ello, lo cierto es que, circunscrito a un número más o menos reducido de centros, se observan cambios en la enseñanza de las ciencias escolares. Y así, pues son numerosos los ejemplos que todos conocemos sobre los grupos en Cataluña, el Pere Vila, el Milà Fontanals, o en Madrid el Cervantes, el Príncipe de Asturias, pero también existen otras escuelas rurales y urbanas en las que se ponen en práctica estas nuevas orientaciones didácticas. Y así es fácil observar pues cómo son muchos los centros en los que el alumnado realiza actividades en huertos escolares y en campos agrícolas, donde estudiaban pues la germinación, analizaban el suelo, sembraban semillas, realizaban gráficas sobre medidas de temperaturas o de la presión atmosférica, cómo en clase cultivan plantas, observan seres vivos en acuarios o terrarios, en fin, o cómo se realizan numerosas excursiones en las que se analizan las relaciones entre los seres vivos y de estos con el medio. Experiencias también sobre determinados contenidos de física o de química, por ejemplo, sobre electricidad, cambios de estado, medidos de masa. Aquí tenemos una de una escuela pública de Madrid, o en Barcelona, escuelas rosas sentadas con medidas de masa, viendo los seres vivos en terrarios y, en definitiva,
que en muchos centros pues se aplicaron, sí adaptándolo a sus condiciones particulares, pues el método de proyectos o el método de Crowley, de manera que lo relacionaban pues con el cultivo de un trozo de huerta, el estudio de los insectos, ensayar con distintos tipos de abonos o incluyendo centros de interés sobre contenidos científicos, por ejemplo, sobre la nutrición, el estudio del aire, del agua, el desarrollo de hábitos saludables, etc. Lo cierto es que estas experiencias nos demuestran pues, la existencia de un movimiento de renovación de la enseñanza de las ciencias escolares, que se iba además extendiendo paulatinamente, que se asumía que el mejor método es aquel que más estimula el interés y la actividad del alumno para indagar, para observar y descubrir el mismo los conocimientos científicos partiendo de los hechos cotidianos y en contacto con la vida de su entorno, que se utiliza un material sencillo y próximo a la vida cotidiana, que se realizan frecuentemente salidas y excursiones. En definitiva, que se produjo un cambio en las nuevas orientaciones para la enseñanza de la ciencia. ¿Qué pasó posteriormente? Pues, como ya sabemos, Lorenzo Luz Uriaga manifestaba que se estaba en camino de transformar toda la educación española y en parte se había logrado ya, cuando surgió el conflicto bélico. El golpe de Estado del general Franco frente al gobierno constitucional de la Segunda República supuso pues, la marginación de los protagonistas de los que hemos hablado, de su depuración, exilio, ostracismo o simplemente de su silencio y olvido. Pocos años después, el régimen franquista cambiaba la ley de educación primaria, concretamente en 1945, bajo el mandato de Ibáñez Martín, haciendo prácticamente casi desaparecer el estudio de las ciencias de la naturaleza, ya que se las consideró como materia complementaria junto a la música, al canto, al dibujo, a los trabajos manuales o las labores. Por tanto, la historia de la educación española nos permite conocer lo sucedido en otras épocas y captar las continuidades, los cambios y retrocesos habidos en nuestro sistema educativo. Y también permite conocer modelos de renovación educativa habidos anteriormente que pueden ayudar y orientar en la actualidad la toma de decisiones en los procesos de construcción del currículo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Bueno, yo creo que has tenido una intervención que nos ha dado una visión global, ¿no?, de cómo desde finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se va fraguando ese proyecto de modernización pedagógica y cómo se va reconfigurando el pensamiento pedagógico de esta época en relación a la enseñanza de las ciencias. Has además aportado un montón de imágenes, de fotografías que desde luego han ilustrado mucho. Cuando se produzcan las tres intervenciones, daremos un turno de palabra para quien quiera intervenir y hacer alguna pregunta a los ponentes para no demorarnos mucho. Paso a presentar a la siguiente ponente, que es María Ángeles Delgado Martínez. Su intervención se titula Maestras y renovación de la enseñanza de las ciencias en España. Y al igual que, bueno, pues, que he hecho con José Damián, voy a daros algunos apuntes generales de un poco para contextualizar a nuestra ponente, que también tiene una larga y dilatada experiencia en el ámbito de la ciencia. Ella es doctora en Pedagogía y licenciada en Ciencias Químicas, también por la Universidad de Murcia. Igualmente ha sido maestra, profesora y catedrática de Física y Química en enseñanza secundaria y también profesora asociada en ese departamento. Bueno,
También es importante destacar dentro de su tarea investigadora la historia de la enseñanza de las ciencias experimentales en España, y ello desde una perspectiva de género. Nos parecía importante la contribución y la aportación y ponencia de María Ángeles, porque desde el Museo de Historia de Educación Manuel Bartolomé Cosío tenemos esa línea de trabajo que es la museología género y museología de la educación, y nos parece importante, bueno, pues hacer esa genealogía incluyendo esta perspectiva. Tiene numerosas publicaciones en distintas revistas, también es otra compañera de la Sociedad Española de Historia de Educación, amiga, y bueno, pues yo creo que no es necesario dar más apuntes de su vida profesional y académica, porque lo interesante es escucharte, así es que María Ángeles, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Lo primero que quería hacer era agradecer a Teresa y a Sara la invitación a participar en esta celebración, en este evento de la Semana de la Ciencia. Bueno, yo voy a hablar de las primeras maestras que pensaron en cómo enseñar ciencias naturales. Y por lo tanto contribuyeron a la creación de la didáctica de las ciencias experimentales en nuestro país. Miren ustedes, cuando se habla de historia de la educación científica, el incorporar el aspecto de género nos permite obtener una visión distinta a la que tendríamos si no lo aplicáramos. Porque la cosa cambia mucho cuando buscamos las referencias expresas a las mujeres en la historia de la educación en nuestro país. Bueno, por algún sitio tenemos que comenzar, pues por la Constitución de 1812, donde se genera o se gesta el sistema educativo español. La génesis del sistema educativo español consideramos que está en ese punto. Ahí se crea un sistema de instrucción pública que se llama universal, pero con el que no se cuenta con la población femenina. En el informe Quintana se decía expresamente que la educación que necesitaban las mujeres era más moral que literaria, puesto que era la necesaria para ser buenas madres de familia, puesto que su papel lo tenían definido dentro del hogar en trabajos de cuidado y de servicio. Esa es la idea predominante durante la mayor parte del siglo XIX. Hasta 1838 no se exige de forma oficial a las maestras que supieran leer y escribir. Para contextualizar esa fecha, digamos que ese mismo año se crea en Madrid la Escuela Normal Central de Maestros. Escuela normal, como ya ha dicho Damián, era la escuela donde se formaban a los maestros, y la Escuela Normal Central era el centro donde se formaban a los formadores de maestros, los profesores de las escuelas normales. Pues bien, el mismo año que el gobierno liberal entiende que es necesario formar buenos maestros para mejorar el nivel educativo del país, pues ese fue el año donde se exige a las maestras que supieran leer y escribir. De hecho, habrá que esperar casi 20 años para que en 1857 pues aparezca la Ley Moyano, que fue un hito muy importante porque reconoció el derecho de las niñas a una educación reglada y además refrendó la diferenciación de género. La ley establecía el currículum de las escuelas de niñas y las de niños, y había una importante diferencia de género. Las asignaturas que se orientaban a preparar a los varones para el mundo laboral, como comercio e industria, se sustituían por labores domésticas. En la primaria de los niños, además, había unas nociones de ciencias físico-naturales, y en la primaria de las niñas lo que había era higiene doméstica. Además, para las mujeres solo se contemplaba la posibilidad de estudiar magisterio, hacer los estudios de maestra más allá de la primaria. Y la ley recomendaba, pero no obligaba, a que se crearan escuelas normales en todo el territorio. Esas escuelas normales ponían diferente currículum de una a otra, y lo normal era que se asemejara al que se seguía en la primaria de las niñas.
Lo que sí hizo esta ley fue crear la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid, o sea, la escuela donde se formarían las profesoras que darían clase en las distintas escuelas normales. ¿Y qué pasaba con los estudios científicos en esas escuelas normales para las maestras? Bueno, pues esos estudios se introdujeron por primera vez, pero solo en la Central de Madrid en 1882. Y eso fue así porque ese año se decidió que las maestras atendieran a los párvulos varones. Y entonces resulta que para atender a los párvulos varones no se las consideraba lo suficientemente preparadas. Por eso, en un curso especial para estas maestras se introdujeron asignaturas del área de las ciencias físico-naturales. Pero esa introducción no era algo consolidado, dependía de los cambios de gobierno. Los gobiernos progresistas o liberales las incluyeron, el de 1882 y posteriormente en el 87, mientras que los conservadores las retiraban del plan de estudio. Eso sucedió en 1884. En el resto de las normales femeninas no se produjo esa incorporación hasta 1898. Siempre con una presencia horaria inferior a la establecida en las normales masculinas. Y además, como resulta que en las escuelas normales femeninas solo podían dar clase mujeres, a excepción, por supuesto, del sacerdote que daba religión, pues el problema era que no había suficientes profesoras formadas para dar esa materia, que solo se había dado en la Central de Madrid. Entonces, una disposición transitoria decía que en aquellas escuelas donde hubiera 2 profesoras de labores, una de ellas se hiciera cargo del grupo de ciencias, sin importar para nada la preparación que pudiera tener. Y además se observa que esa implantación de las ciencias experimentales en todas las normales iba acompañada de un marcado carácter de género. Miren, aquí está el título de una de las memorias que proponía la Junta Central de Primera Enseñanza en 1908. Esas memorias las tenían que realizar las profesoras de escuela normal. Entonces el título es muy significativo, ¿no? O sea, pedía que se escribiera sobre las bases para la formación del programa de ciencias físico-químicas y naturales para que su enseñanza resulte de una aplicación práctica en la vida de familia. Evidentemente, el ámbito doméstico era el que se consideraba apropiado para la mujer. Precisamente por la memoria que realizó una de las profesoras de las que después hablaremos, Martina Casiano, profesora de la Escuela Normal de Bilbao, profesora de Ciencias Físico-Naturales de la Escuela Normal de Bilbao, pues ella decía que como, excepto en la Escuela de Madrid, no se estudiaban las ciencias, pues las maestras no adquirían esos conocimientos y después, pues evidentemente, no podían darlos. Bueno, hay que decir que en 1901 se introdujeron las ciencias físico-naturales en el programa de estudios de las niñas. El problema era que no había maestras, o las maestras no habían estudiado esas materias, por lo tanto, ni las enseñaban, no se las habían enseñado a ellas y, por lo tanto, pues no las enseñaban. Bueno, con este panorama, y estamos ya a principios del siglo XIX, decía que con este panorama, pues los focos de renovación pedagógica, de los que habló antes Damián, se centraron en torno a 3 instituciones: el Museo Pedagógico, la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y la Junta, la JAE, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Es muy importante la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio en la formación de las maestras. Miren ustedes, este centro se creó en 1909 y fue el primer centro de un nivel superior al que podían acceder las mujeres sin necesidad de trámites, ni permisos, ni nada. Fue el primer centro donde las mujeres pudieron acceder a estudios de nivel superior. Este centro se constituyó para preparar al profesorado de las escuelas normales y también de la inspección educativa. Y se caracterizó por estos 3 ítems que veis ahí: la enseñanza rigurosa y actualizada, un incremento de la preparación pedagógica y una especial atención a las prácticas. Para realizar lo primero, lo de la enseñanza rigurosa, había que exigir un nivel de partida.
a la escuela podían entrar maestros y maestras, pero había un examen de ingreso-oposición de bastante dificultad que había que superar para asegurar después que la enseñanza podía ser de un nivel verdaderamente superior. La escuela comenzó con 3 secciones, ciencias, letras y labores. Pues bien, las mujeres fueron mayoría en las 3. En labores, por supuesto, solo había mujeres, pero también en ciencias y también en letras. Muchas de las mujeres, de las maestras de las que hablaremos después, pues fueron alumnas de esta escuela. Realmente la escuela se convirtió en un centro donde se vivía la renovación pedagógica. Otro de los foros fue la JAE, la Junta para Ampliación de Estudios. En lo concerniente al personal docente, tuvo 2 tipos de actuación. Una era convocar cursos de ampliación. Esos cursos se publicaban en la Gaceta, eran gratuitos, pero su realización no otorgaba diplomas ni beneficios ninguno en el currículum de los que lo hicieron. Bien, pues resulta que desde el primer momento, bueno, los cursos de ciencias experimentales se dieron en el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales a partir de 1911. Entonces, el hecho inesperado y chocante de que hubiera mujeres que se interesaran por estos cursos hace que podamos saber quiénes eran, puesto que se recogen sus nombres en las memorias bianuales que publicaba la Junta. Entonces, desde el primer momento encontramos a maestras que se interesan por estos cursos y los siguen. Martina Casiano, que ya le he nombrado antes, o Dolores Cebrián, Catalina Vives, Juana Fernández Alonso, etc. He puesto estas que son las primeras, son las que hacen los cursos del 11, 12, 13, 14. La otra forma de acción de la JAE fue conceder becas o pensiones para que el personal docente pudiera salir al exterior a conocer lo que en otros países se estaba realizando. Pues bien, también desde el primer momento muchas maestras quieren salir al exterior y conocer lo que se está dando en otros países. Aquí hay recogidas algunas de ellas. Carmen Alonso y García Domínguez, profesora de la Escuela Normal, que se fue a Francia a estudiar ciencias físico-naturales, o Remedios Angulo y Puente, maestra, Martina Casiano, que estudió química en Alemania en el 1912, o María Dolores Cebrián, en fin, muchas que fueron a estudiar o bien materias relacionadas con las ciencias físico-naturales o metodología y formas de enseñanza. Aquí sigue la misma tabla de distintas profesoras que realizaron esos estudios. Bien, entonces las maestras, profesoras, a pesar de los inicios de su formación, de las dificultades, resulta que se interesaron bastante por las ciencias y su enseñanza. En las aportaciones que realizan estas mujeres a la didáctica de las ciencias experimentales podemos encontrar un carácter común a todas ellas. No solo ver las ciencias con carácter instructivo, conocimientos, datos, leyes, etcétera, sino también relacionarlos con el carácter educativo e instrumental. Las aportaciones, como ya os ha dicho Damián antes, se pueden centrar en torno a estas 3 ideas que aún hoy en día sirven de base para analizar las propuestas didácticas en ciencias naturales. Una de ellas es usar el método científico como método didáctico, otra es el estudio del medio natural y las prácticas educativas medioambientales y, por último, las ciencias de la vida cotidiana. La primera de las propuestas, la del método científico. Encontramos 2 maestras, 2 profesoras que son protagonistas de esta propuesta. Una es Martina Casiano, que ya la profesora de la Normal de Bilbao, de la que ya he hablado antes, que en 1915 realizó un libro, Experimentos de Física, por Martina Casiano. Esta profesora, en sus clases de la Escuela Normal de Bilbao, sus clases las realizaba todas en el laboratorio. Y en este libro cuenta los experimentos que realizaban sus alumnas. Eso es muy importante, ella lo significa mucho. No se trata de realizar una experiencia y ya está, ¿no? Las experiencias las realizaban las alumnas y eran las alumnas las que
desarrollaban los hábitos y las destrezas que ella quería que aprendieran. No era tanto el aprender conceptos como el desarrollar capacidades cognitivas que ayudaban al desarrollo intelectual de las alumnas. Hay que decir, y porque es muy importante, que esto lo hizo Martina Casiano en 1915. Hasta 1910 no se permitió a las mujeres que entraran en la universidad con libertad. O sea que eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, Margarita Comas también hablaba en este sentido, en esta propuesta. Para Margarita Comas, la enseñanza de las ciencias tenía como objetivo principal despertar la curiosidad. El hacer que los alumnos trabajaran como lo hacen los científicos no pretendía que descubrieran lo que descubren los científicos, sino que desarrollaran distintas capacidades, observación, reflexión, raciocinio, y que posibilitara eso, el que pudieran aprender cosas nuevas. Ella decía que no era tanto dar datos y aprender datos y cosas de memoria, sino posibilitar nuevos aprendizajes. Ponía el ejemplo de que el bachillerato que ella había estudiado, ella hizo el bachillerato, lo terminó en 1911, la geografía europea que ella había estudiado ya no tenía nada que ver con la geografía europea en esos momentos, que era más importante cuando la información está disponible, saber usar esa información y saber analizar esa información. Eso es de una profunda actualidad, ¿no? Ahora que toda la información la tenemos a un clic, es mucho más importante saber buscarla, usarla, reflexionar sobre ella, que no saberse de memoria todas las cosas. La segunda de las propuestas didácticas que estas mujeres plantearon fue la que trajeron de Inglaterra, de su estancia en Inglaterra, Dolores Cebrián y Margarita Comas, la misma Margarita Comas. Estas dos profesoras estuvieron pensionadas en Inglaterra y allí vieron de primera mano los métodos que se seguían para la enseñanza de las ciencias naturales. Los métodos del Nature Study, el estudio de la naturaleza. Esta metodología había surgido en Estados Unidos a finales del siglo XIX y pretendía que los alumnos respetaran y amaran la naturaleza. Conociendo el entorno que les rodea, pueden llegar a respetar y amarlo. La lógica de la selección y secuenciación de contenido no debe de ser la de la disciplina, sino los intereses de los alumnos y alumnas. En esta metodología se da el cambio del paradigma de lo que era la historia natural, descriptiva, clasificación de seres vivos, etcétera, a un enfoque más ecológico para estudiar las ciencias de la naturaleza. Y la última, vaya, se me ha ido, lo siento. La última de las propuestas que quería, también la ha comentado antes Damián, era el de las ciencias de la vida cotidiana. Esa propuesta, la principal, creo que sigo compartiendo, ¿no? Sí. Decía que la principal, la maestra más importante que habló de esta propuesta fue Rosa Sensat. Rosa Sensat, ya en la primera oposición que hubo para dar clase de ciencias físico-naturales en las escuelas normales femeninas, presentó una memoria donde ya decía que los temas de estudio en esa asignatura había que buscarlos en el entorno, en la vida cotidiana, puesto que en la vida cotidiana están sucediendo constantemente fenómenos físicos, químicos, que nos pueden servir para aprender. Entonces, los temas de estudio deben buscarse en todo lo que nos rodea, las cosas, los objetos más comunes y más inmediatos. Esta metodología la propuso una de las difusoras de esto, fue Rosa Sensat, en diversas publicaciones y libros. Bueno, ¿y qué pasó con todo esto? O mejor, antes, perdón.
el libro de Margarita Comas, que ya lo ha nombrado también Damián antes, el de la contribución a la metodología de las ciencias naturales, un libro publicado en 1937, donde podemos encontrar este párrafo tan importante, ¿no? Que los profesores de ciencias deben ayudar a los alumnos a reconocer las dimensiones emocionales y afectivas del aprendizaje. O sea, dar ciencias haciendo que los alumnos disfruten las ciencias. Bueno, ¿y qué pasó con todo eso? Pues ya lo ha comentado también Damián antes. En el 36 muchas de estas maestras se vieron o bien represaliadas o bien tuvieron que marchar al exilio. Los delitos de Rosa Sensat, expuestos en su expediente de depuración en 1940, pues ahí los pueden ver. Contribuir al desarrollo del movimiento de renovación pedagógica catalán, difundir sus ideas y participar de forma activa en escuelas de verano. Por eso fue catalogada, junto con otros muchos y muchas, personas peligrosas para la función docente, con peligro de proselitismo antirreligioso y antinacional. Eso los represaliados. Hubo muchos que tuvieron que marchar al exilio, como por ejemplo Margarita Comas. El caso de Margarita Comas, en el 37, ella era profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y fue comisionada por el rectorado para viajar a Inglaterra para realizar tareas, labores de propaganda a favor de la República. Además, esta profesora, Margarita Comas, fue nombrada representante de la República Española en los distintos comités que para ayudar a refugiados y de socorro hacia la República Española. Ella formó parte del Comité de Niños Vascos. Y aquí se da un caso de un aspecto de género a tener en cuenta, ¿no? Margarita Comas Camps era doctora en ciencias naturales. Entonces, en estos comités ella firma siempre como Dr. Camps. El Comas, bueno, la costumbre inglesa de un solo apellido hizo que el Comas se tomara como un segundo nombre y ella hizo uso de su título de doctor. De esa manera ella figura en todas las reuniones de los distintos comités de ayuda, pasó inadvertida para los agentes franquistas y desgraciadamente también para los historiadores del exilio en Inglaterra. Dr. Camps no supieron que era una profesora española, Margarita Comas Camps. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Espero que este aspecto de género con el que he revisado así muy a la ligera la formación científica de las maestras, pues nos ayude a comprender ciertas cosas actualmente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Nada de a la ligera. Yo creo que has dado las claves para poder entender, bueno, pues cómo las mujeres han sido un colectivo en cierta manera bastante invisibilizado y sobre todo si lo unimos a la variable de estudio y de investigación y del carácter científico de la creación del conocimiento, ya queda, vamos, lo has puesto muy evidente, ¿no? Con las apreciaciones y cómo lo has ido desarrollando. Así es que muchas gracias. Supongo que luego alguna pregunta o algunas cuestiones y reflexiones podremos compartir si todavía nos queda tiempo. Bueno, vamos a la tercera intervención. La tercera intervención son de dos personas, Manuela Martín Sánchez, que, bueno, pues en realidad la intervención de Manuela Martín y que ahora voy a pasar a presentar y de Paco González Redondo tiene que ver un poco pues con la colección que tenemos en parte en el Museo de los Instrumentos de Didáctica de las Ciencias Experimentales, que para aquellos o aquellas que no lo habéis podido visitar os lo recomendamos. Y son materiales que han formado parte, bueno, pues tienen un valor extraordinario porque vienen de las escuelas de magisterio, tanto la Pablo Montesino como la María de Jiménez. Y digo esto porque haya tenido una labor fundamental durante estos años atrás Manuela Martín, porque ha ayudado junto con algunos otros compañeros al inventariado y a la catalogación de todos estos materiales. En ese sentido, les pedimos que
y les invitamos a que hoy estuvieran con nosotros, a Manuela y también a Paco González, cuya intervención se titula Aparatos para la enseñanza de las ciencias en el magisterio español. Para situarnos un poco, algunos apuntes biográficos. Manuela es doctora en químicas en la Universidad de Salamanca y ha sido profesora de didáctica de las ciencias experimentales en distintas ciudades, en Ciudad Real, en León, y luego pues quizá el periodo más largo, desde el 81 hasta el 2007, en la Universidad Complutense de Madrid. Madrid además fue vicedecana de la facultad durante 4 años y especialmente quiero destacar que fue directora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales durante la no despreciable fecha o periodo de 10 años. Es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional, ha pertenecido o pertenece es miembro de la Academia de las Ciencias de Nueva York y otras entidades y bueno, pues ha participado en numerosas reuniones sobre la enseñanza de la física y la química, que creo que es destacable a partir también de sus numerosas publicaciones. Comparte la intervención con Francisco González Redondo, Paco, como le solemos conocer, también compañero y amigo, licenciado en Ciencias Matemáticas en Cantabria, especialista universitario en Historia de la Matemática, doctor en Filosofía, doctor en Matemáticas, tiene siempre mucho tiempo para seguir trabajando, no descansa. Es actualmente profesor titular de Historia de la Ciencia en nuestra facultad, en la Facultad de Educación. Y bueno, pues que decir que tiene una gran producción bibliográfica también en este ámbito y pensamos que para cerrar esta mesa redonda de hoy de expertos en las que hemos visto esa visión global de cómo ha sido la enseñanza de las ciencias desde el momento en el que empezamos a ver que se incluye como materia curricular y con las salvedades y diferencias por cuestiones de género, pues ahora nos metemos en un apartado que tiene que ver, bueno, pues con esos aparatos, ¿no? Que nos podemos, cómo ha sido la enseñanza a través de su uso. Si es que doy la palabra y el agradecimiento por participar a Manuela y a Francisco, cuando queráis. Pues venga, Manuela, a ver si consigues compartirlo ahora. Compartir una ventana, compartir. Y ahora. ¿Se ve o no se ve? Bueno, vamos a ver. ¿Le has dado a compartir? Sí, le he dado. Yo creo que sí que le he dado a compartir. O sea, que vamos a ver. O sea, tienes que clicar en la ventana del PowerPoint y a continuación, un poquito más abajo, en el botón azul, compartir. A ver. Compartir. Sí, está hecho el clic. A lo mejor lo puedes visualizar, pero por lo que sea no podemos verlo. Pues es que, no sé, o sea, es que dice que no me permite, no sé por qué, pero que no me permite. Bueno, no hay problema, Paco, como tú la tienes, bueno, compártela tú y Manuela que te vaya diciendo que vayas avanzando y ya está, y no lo solventamos así, no hay ningún problema. ¿La estáis viendo? Sí, se está ¿Estáis viendo compartiendo la ahora. presentación? Sí, perfectamente. Vale. Venga, pues nada, Manolita, al ataque y lo voy pasando. Vale. Bueno, evidentemente nuestra presentación va a ser sobre los aparatos de enseñanza de las ciencias de magisterio español, pero fundamentalmente los que están justo. Disculpa, Manuela, yo creo que estás ahora viendo. Bueno, no sé, se ve. No sé si, Paco, tú puedes. O sea, que se ve más pequeñita la S, para que se pueda visualizar mejor. A ver. No sé. ¿Ahora lo veis en grande? Sigue siendo visible para los Yo demás. lo sigo viendo sin presentación. Sin presentación. Sí, es que, pues, pero así por lo menos veis que van bueno, pasando. se ve que están pasando, pero sí no se ve. Vale. Es que en este formato Manuela ve lo que viene a continuación. Perfecto. Entonces, con eso ella me puede ir diciendo si paso o no paso con más facilidad porque ve lo que viene a continuación. Vale. No hay problema. Venga, pues nada, empezamos. Bueno, realmente estos aparatos están todos en la página web como resultado de un proyecto de investigación que se hizo en el 2002.
y en ese están montados absolutamente todos los aparatos ahí. Luego los aparatos de física y química solamente fueron los que se trasladaron al museo que está situado en el ala 1 de la planta baja. Y voy a explicar un poco cómo nos permitió catalogar, cómo nos conseguimos catalogar estos aparatos. Entonces fueron fundamentales para hacer la catalogación de los aparatos, sobre todo el catálogo de Mascol. El catálogo de Mascol, que Mascol es una empresa alemana que fue la que en el siglo XIX era más famosa en aparatos de física y de hecho, pues en todas las exposiciones de aparatos de física en todo el mundo prácticamente eran de los equipos Mascol y por eso tiene montones de medallas como reconocimiento a su labor. Entonces, además de esos catálogos, utilizamos también un catálogo francés de la empresa Deloitte y aunque en este catálogo francés fundamentalmente está el material que se guarda también en la Facultad de Educación, pero creo que en el seminario que corresponde a Ciencias Actuales, aunque sí que hay algún aparato de física que corresponde a este catálogo. Por otra parte, utilizamos también el catálogo de la empresa Label, que existe esta que sigue existiendo, aunque realmente ha dejado de construir material escolar y se dedica más a material de tipo industrial. Pero fueron fundamentales también todos los libros de física del siglo XIX y sobre todo utilizamos la física de Descartes, el diccionario de física de Brisson, la física de Ganot y muy importante, porque además prácticamente todos los aparatos que están en el museo que aparecen descritos en esta física son la física de Teodoro Rodríguez, que es una física española y que tiene una enorme descripción de aparatos que nos fue fundamental para poderlos catalogar. Por supuesto, no vamos a presentar todos los aparatos porque sería muy largo. Hemos elegido algunos. Entonces hemos elegido en parte de hidrodinámica de fluidos. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento quizás uno de los problemas mayores era demostrar la presencia de la presión atmosférica, de la presión de los fluidos y de ver cómo se conseguía hacer el vacío. Entonces, entre estos aparatos, el primero que presentamos es el aparato de Halda, que lo que hacía era demostrar que aunque se cambiara la forma de los vasos, la presión que ejercía era la misma, porque la columna de mercurio que había en el tubo era exactamente, la altura era siempre la misma. O sea que ya podíamos cambiar este vaso por aquel que era completamente diferente, pero si poníamos agua hasta la misma altura, la presión del mercurio era la misma. O sea que así se demostraba un principio muy importante de hidrostática, que depende solamente de la altura de la columna, que no depende de la cantidad del fluido. Este aparato, que es de la empresa Mascol y que es muy antiguo y que es casi una obra de arte, luego evolucionó en la misma empresa a este otro que aparece ya en la Escuela María de Jiménez. El aparato anterior es de la Escuela Pablo Montesinos y este es de la María de Jiménez. Es el mismo tipo de aparato con muchos más dispositivos, lo que quiere decir que permite hacer muchos más tipos de experiencias. Realmente ese principio es exactamente el mismo principio que en los vasos comunicantes. En los vasos comunicantes, pues es exactamente lo mismo. Nos quedan estos vasos comunicantes aunque un poco deteriorados, que son de la Escuela Pablo Montesinos y que es lo mismo. Si yo echaba un líquido cualquiera en este vaso, se transmitía y alcanzaba en todos la misma altura. Claro, tenía que existir un vaso en cada uno de los líquidos. Y luego pasamos a este tornillo, que es un tornillo que se conoce con el nombre de tornillo de Arquímedes, pero que realmente, según la historia, no era de Arquímedes, era de los egipcios. Lo utilizaban los egipcios para subir el agua del Nilo a las huertas. Lo que pasa es que el que lo popularizó fue Arquímedes. Es muy curioso porque sirve dándole la manera para subir el agua, que nadie se explicaría que con un tornillo se puede subir el agua. Pero es todavía mucho más curioso que no hace muchos años, pues como 10 años o así, visitamos la traída de agua del Llobregat a la ciudad de Barcelona
Y resulta que en la última parte, después de haber purificado el agua para subirla ya a los depósitos de distribución, pues la subida se hace con una serie de tornillos de Arquímedes. Y nos explicaron que este era el sistema mejor y más fácil porque no se producía nunca, aunque dejara de existir líquido, no se producía nunca un aumento, descenso de presión, que eso es lo que podía hacer reventar todos los aparatos por las tuberías que estaban conectadas a los aparatos. A continuación pasamos, hemos dicho que otra cosa muy importante era conseguir el vacío. Entonces tenemos una máquina neumática del siglo XVII, que es toda una obra de arte y que conseguía el vacío porque dentro de estos tubos se mueve un pistón que lo que hace es conseguir que entre aire, que luego, o sea, está muy bien explicado en esta figura que es de la física de Ganov, lo que permite es conseguir que entre el aire por esa válvula, y entonces al presionar otra vez hacia abajo se abre la válvula en sentido contrario, pues pasa a este otro cilindro y es expulsada al exterior. Se podía conseguir que fuera al revés y entonces en vez de quitar aire podía actuarse como compresor. Esta máquina, como es lógico, lleva una serie de accesorios y entre otros accesorios tenemos los hemisferios de Magdeburgo. Los hemisferios de Magdeburgo que se conocen más quizás porque eran, una vez que se adaptaban a la máquina, o sea, se ponían en la platina de aquella máquina, se atornillaban porque esa máquina tenía la posibilidad de, con un tornillo, de establecer la unión del aparato directamente con la máquina, y entonces una vez que se hacía el vacío, que se tapaba, claro, por supuesto, y se hacía el vacío, pues si se tiraba con mucha fuerza de esta argolla en un sentido y de esta otra, y de una que existe debajo de la peana y en el otro sentido, era totalmente imposible separarlos, hasta tal punto que una fotografía que aparecía en los libros, incluso en los libros de física, incluso pues más o menos en torno a hasta 1950 o posteriores, era que había una serie de caballos tirando en un sentido y otra serie de caballos tirando en el otro, y habían sido incapaces de separar los hemisferios de Magdeburgo. Otros accesorios son estas campanas, que las campanas se adaptaban a la platina de la máquina de vacío. Una de ellas está cerrada y la otra está abierta, realmente le falta una pieza, porque aquí tendría un tapón que ajustaba perfectamente con una llave. Estas máquinas fueron las que permitieron demostrar que si aquí se metía una vela encendida, se sometía a la máquina y se hacía el vacío, pues la vela se iba apagando, pero también para otras cosas mucho más útiles, como demostrar que tampoco un pájaro podía vivir sin aire, o de ese estilo, pues otros experimentos que eran muy parecidos. Y esta otra, pues era lo mismo, lo que pasa es que después de hacer el vacío, o sea, en esta otra, después de hacer el vacío, lo que se hacía era introducir otro gas, por ejemplo, cloro o metano, otro gas que se dispusiera, y hacer los mismos experimentos, pero en el seno de otro gas. Esta bola, que es muy curiosa, era simplemente para medir la densidad de los gases. Se hacía el vacío, se llenaba de otro gas, y como se podía medir perfectamente la masa de gas y se conocía el volumen, así fue como se midió primeramente la densidad de los gases. Otro aparato muy curioso es la fuente de Herón. La fuente de Herón en realidad aquí le falta, o sea, está incompleta, le falta un globo en el que se hacía el vacío. Entonces, al conectar el globo al resto de la máquina y abrir la llave de conexión, subía el líquido, el agua, hasta el globo y luego caía por esos tubos laterales y aparecía como una especie de surtidor, que era la famosa fuente de Herón, que era la que se utilizaba en muchos sitios pues, como un adorno, incluso en los hoteles. Que el fundamento era lo mismo, que la presión atmosférica obligaba al agua de aquí abajo a subir al otro sitio porque no había presión y entonces se podía subir. Otro instrumento muy curioso es el martillo de agua. El martillo de agua es simplemente un recipiente de vidrio que se le da más o menos la forma de martillo,
con una manivela, y que lo que se hacía era poner una pequeña cantidad de agua, luego se extraía el aire, es decir, se hacía el vacío, se cerraba completamente, después de eso se calentaba el agua, que al calentarse, o sea, el agua que había caído a la zona, hacia la zona del mango del martillo, se calentaba con la mano, y como estaba hecho el vacío, pues se evaporaba fácilmente. Lo que pasa es que el vapor, al llegar a la bola esa, como estaba más fría, se condensaba otra vez, y entonces caía de golpe como líquido sobre la zona del mango, con lo cual hacía un ruido muy parecido al martillo, y por eso se llamaba un martillo de agua. Realmente lo único que se pretendía con todos esos aparatos, demostrar que era lo que sucedía en un vacío, que al no haber presión, pues había unos fenómenos completamente diferentes. Otro aparato que tiene el mismo fundamento es el timbre eléctrico, que está metido dentro de este recipiente de vidrio, que se adapta a la máquina, se hace el vacío, las conexiones del timbre están aquí fuera, y al conectar el timbre a la corriente, pues aunque se ve que está funcionando y que se mueve el martillo que da el sonido en el timbre, sin embargo no se oye, porque en el vacío es totalmente imposible de transmitir el sonido. Esa máquina de vacío posteriormente evolucionó hacia esta otra, que funcionaba ya con un motor eléctrico, que es mucho más potente, que se llama bomba rotatoria de Gauss, y que aparecía descrita en los libros de física de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo en el catalán alemán, y que tiene muchos más modelos, y que de hecho en el museo aparecen más modelos que este, o sea, creo que hay en total 3 máquinas de vacío. Otro aparato muy curioso y que presentamos aquí es este, que permitía conseguir que un líquido se mantuviera a un nivel constante, o sea, que aunque llegara por una fuente, que estuviera unido a una fuente y llegara más líquido, sin embargo nunca aumentaba el nivel. Y lo traemos justo porque es de un profesor español, aunque aparece también en el catálogo de la empresa alemana Maspol. Bueno, ahora pasamos ya a otro tema. El otro tema es la electricidad por flotamiento, que es otro de los temas que también se desarrolló mucho, sobre todo en el siglo XIX y al principio del XX. Y presentamos esta máquina, aunque esta máquina desde luego ya es mucho más moderna, es de 1920 aproximadamente, porque la máquina que era más antigua está tan deteriorada que prácticamente no se sabe cómo es el funcionamiento. Esta máquina tiene una manivela aquí, que al darle a la manivela, estas escobillas flotan sobre la rueda de baquelita y arrancan los electrones que a través de estas piezas de estaño pasan a estas botellas, que son unos condensadores. Entonces se conseguía obtener una cantidad de carga eléctrica que llegaba a poder producir un voltaje muy alto, y lo interesante era que la descarga de esta máquina permitía funcionar los tubos de descarga, que fueron fundamentales para ir descubriendo parte de la estructura de la materia. Siempre en esta máquina, pues creo que había algún profesor que lo que hacía era tomarle el pelo a los alumnos, y después de haberla tenido funcionando, pues le decía a los alumnos que se unieran dándose la mano, y uno de ellos tocaba la máquina para que se descargara, con lo cual salían todos rodando, claro, con la descarga. Menos mal que parece que nunca murió nadie por este acto. Esta máquina tiene también muchos accesorios. Uno de ellos es esta botella de granizo de Volta, que realmente es un condensador, que lo que pasa es que al cargarse, esa lámina, aquí dentro había unas bolitas pequeñas de vidrio o papelitos, que al desplazar esta lámina hacia abajo se cargaban con carga del mismo signo, y entonces en cuanto entraban en contacto con la lámina de arriba caían como si estuvieran lloviendo. Como eran bolitas, pues era como granizo, por eso se llama máquina de granizo. Este otro aparato, que es un electrómetro, o sea, que sirve para medir la cantidad de electricidad, lo hemos traído aquí porque en todos los museos que hemos visitado de material únicamente está un poco deteriorado, o sea, no se ve muy bien cómo es la estructura interior, pero en el único museo que hemos encontrado este tipo de aparato ha sido
en el Museo de la Ciencia de la Universidad de Oxford. Este otro aparato, que es muy curioso, que se llama semiesferas de Biot, sirve para demostrar que siempre la carga de un conductor se va a la superficie, de tal forma que si yo cargo esta esfera y luego cojo con las manos las otras semiesferas y las aproximo, la carga de esa, sin estar en contacto, se pasa a estas por un fenómeno de inducción y entonces esa queda descargada. Esta, de todas maneras, sigue existiendo todavía en los catálogos actuales. Un aparato muy curioso que tardamos mucho en saber lo que podía ser es esto, que es un taladracristal. Un taladracristal produciendo una chispa eléctrica, porque había un conductor aquí se ponía el cristal que se quería taladrar, entonces al cargar ese conductor con esta botella de Leyden, que es un condensador, o sea, un condensador de carga eléctrica, pues al saltar la chispa se producía la perforación del vidrio, o sea que servía para cortar el vidrio o para perforar el vidrio. Todos estos sistemas pues tenían un inconveniente enorme, que es que esas descargas solamente eran descargas que se producían una vez y que había que volver a cargar. Sin embargo, cuando Faraday descubre la corriente eléctrica, pues y ya se consiguen corrientes alternas, entonces se monta el carrete de Rumford, que se permite descargas continuas y además de voltajes muy altos. Y presentamos aunque carretes de Rumford en el museo hay muchísimos, y de estos de maleta creo que hay 3, porque justo está patentado en septiembre de 1911 y está construido por un laboratorio eléctrico de España, por el laboratorio de Piedrabuena, que además el constructor Mónico Sánchez Moreno es un señor que tiene también publicaciones relacionadas con física y que era muy conocido y que desde luego aparece incluso en los catálogos extranjeros. Además, curiosamente, él lleva un sello que dice Museo Pedagógico Moderno, Cultura Madrid, o sea que pertenecía al Museo de Cultura Madrid. Este aparato sí que produce unas descargas eléctricas que además son continuas y que son suficientemente fuertes como para que atraviesen estos tubos de descarga, por ejemplo que es el tubo productor de rayos catódicos, porque al producir una descarga a través de él se consigue un rayo de cargas positivas, que como proceden del cátodo, por eso se llaman rayos catódicos. Pero sobre todo para nosotros sería mucho más conocido porque en este tubo de descarga lo que se producían eran los rayos X. O sea que este tubo de descarga es el que realmente se utiliza y se sigue utilizando, aunque otro modelo, para la producción de las radiografías, que siguen siendo igual de importantes y ahora mucho más porque el mismo TAC es simplemente una suma de radiografías. Y luego tenemos una serie de máquinas, de aparatos que se utilizaban en medicina, porque se estudiaba el fundamento físico de estos aparatos. Tenemos 2 máquinas de Faraday, una que es también un transformador, que tiene también un carrete de Rumford y que produce descargas de mayor tensión y que servían pues o bien para dar corrientes, para activar un órgano que estuviera desactivado, un pie o algo, algún nervio que se había quedado sin actividad, o sea, las corrientes famosas, pero también sabéis que se utilizaban como fines terapéuticos. Y se utilizaba esta de transformador o esta otra que era mucho más sencilla y que eran pequeñas corrientes para dar energía de activación en determinados casos. Luego tenemos este otro que es muy curioso, que es un ergógrafo que sirve para medir la fuerza y que lo que pasa es que funciona junto con un aparato que va registrando en una curva todos los valores que registra este aparato. Este otro aparato que se utiliza muchísimo y que se une a muchos más instrumentos como grabador de curvas se le llama climógrafo. Bueno, y ahora vamos a coger otro tema que es óptica. Pasamos a otro tema que es óptica. Y dentro de óptica, pues quizás los más importantes que tenemos son el aparato de Stallberg, que
servía para medir los índices de refracción en distintos líquidos. Le falta un tubo de ensayo, pero también es uno de los aparatos que eran más famosos en aquella época. Y luego ya pasamos a los microscopios. Hay una colección de microscopios bastante interesante, desde este, que es casi un microscopio de bolsillo, y que era el que utilizaba la profesora Mercedes Unamuno para enseñar los ojos o las flores a sus alumnos, y que se disfrutaba mucho viendo, porque aunque no es de muchos aumentos, pero sí que se veían bien, por ejemplo, los ojos de una mosca o algo por el estilo. Este otro, que también lo traemos aquí porque es de una empresa española de Linares, que tiene en la calle Carretas, era donde tenía, y además ha sido una casa de instrumentos que ha durado hasta bien avanzado el siglo XX, y además tenía la particularidad de que tiene una lente en esta parte que sirve, o sea, una lente que es movible, que sirve para iluminar. Esta lente, que es muy curiosa, sirve para iluminar las muestras cuando no son transparentes. O sea, en un microscopio, una muestra que se va a ver, se ve iluminándola por abajo con una lente que hay en la parte inferior, y entonces llega la luz a la muestra que queremos ver y podemos observarla en el microscopio, pero si no son transparentes, habría que iluminarla desde el exterior. Es un aparato que tiene esa lente que es la que permite iluminar desde el exterior. Luego tenemos otro microscopio que es de una empresa muy importante, y además este sí que es un microscopio interesantísimo porque está catalogado, tiene un número en concreto, y lo único que pasa es que le faltan muchas de las lentes, o sea, faltan muchas de las lentes en la caja, y está claro que se utilizaban, porque aquí aparece una factura que dice que se mandó a reparar en 1943 y que se lo devolvieron al señor Tello, que era el profesor de física y química, que se jubiló más o menos en 1960. Y ese microscopio estaba acompañado de esta otra lámpara que nos costó muchísimo saber que esto era una lámpara, porque creíamos que sería una máquina de fotografías o algo por el estilo. Y no, es una máquina que sirve para iluminar las muestras que se están viendo en el microscopio. Y todo esto es simplemente una resistencia que, claro, permite mover la resistencia a lo largo de la resistencia para conseguir que la muestra tenga más o menos luz y se vea mejor o peor. Luego tenemos el espectroscopio Bunsen. El descubrimiento de Bunsen fue importantísimo cuando descubrió que haciendo atravesar un rayo de luz a través de un prisma que está metido ahí, de un prisma óptico, se descomponía y entonces quedaban separadas según la frecuencia de cada uno de los rayos. Porque el estudio de los rayos separados, que es lo que se llama espectro, es lo que permitió conocer la estructura de la materia, pero es que hoy mismo el estudio del espectro que emite una sustancia es uno de los métodos mejores de análisis para saber los componentes de esa muestra. O sea, que hizo avanzar muchísimo la ciencia el espectroscopio Bunsen. Tenemos este otro, que es el aparato de Colladón, que fue otro de los que tampoco sabíamos qué podía ser, hasta que ya encontramos una etiqueta que ponía que era el aparato de Colladón. Entonces este aparato lo hemos estudiado mucho más, porque incluso publicamos en la revista de la Real Sociedad Española de Física un artículo, y es que tiene mucha importancia porque es el fundamento de la fibra óptica. O sea, el fundamento de la fibra óptica es, por ese orificio del aparato se ilumina. O sea, el aparato está lleno de agua, es un recipiente lleno de agua. Por este tubito sale el agua hacia el exterior. Si se ilumina por esa fuente, por ese orificio que hay enfrente, resulta que la luz no sale directamente hacia allá, sino que se va a través de la vena del líquido, porque sufre un fenómeno de reflexión total. Y eso es lo mismo que pasa en la fibra óptica. O sea, la fibra óptica sigue, porque la onda sigue la fibra,
porque sigue un fenómeno de reflexión total y no sale disparado para allá, sino que sigue a lo largo de la fibra. Entonces nos encontramos esta imagen, que es de la revista Nature, que explica perfectamente, es de 1800, no recuerdo, de 1894, no sé cuánto, y que explica 84, que explica perfectamente cómo funciona la luz. Se va a través de la vena líquida y no se va, que lo lógico es que se fuera así enfrente. Bueno, y después pasamos a otros aparatos que los tenemos aquí justo por la curiosidad que han supuesto. Esto, donde lo veis, es un termómetro para medir la temperatura dentro de un horno. Y decíamos, pero ¿cómo se puede medir aquí la temperatura dentro de un horno si no tiene nada? Resulta que ya descubrimos que es que la casa Wedgwood había descubierto que al calentar la arcilla, la casa, yo creo que la conocéis todos, porque es una firma inglesa que tiene aparatos, instrumentos, pues jarrones, etcétera, y muchas cosas de adorno, incluso hasta vajillas y más producciones, pues he descubierto que al calentar la arcilla en el horno disminuía de volumen. Entonces hacían bolitas de arcilla, las metían en el horno y una vez frías las metían en estos canalones y según lo que recorrieran se sabía la temperatura del horno. O sea que si llegaban hasta el final la metían por la otra que es más estrecha a ver hasta dónde llegaba. Y eso les permitía medir la temperatura del horno. Otro aparato que también nos costó mucho saber qué era, que nosotros creíamos que era un quinqueo, qué podía ser esto, y que conseguimos saberlo gracias a que sí que tiene una etiqueta, y escribimos a la casa que decía la etiqueta que ya no existía, pero la empresa que había cogido esa casa sí que tenía un museo histórico, con lo cual se conservaba el nombre. La empresa se llamaba Edmund Burler, era de Tübingen, y resulta que la había cogido otra empresa alemana y ellos nos dijeron que eso se trataba de un mechero eléctrico de espejo que se utilizaba para calentar los tubos de ensayo cuando eran líquidos inflamables. O sea que lo que se hacía era meter un tubo de ensayo con el líquido ahí y a través de una reflexión del calor con un espejo se calentaba y no había ningún problema de que se produjera ninguna explosión ni ningún incendio. Y nos aseguraron que por el número de serie debía ser en torno de 1950. Otro aparato también que nos costó mucho identificar fue este, porque lo único que teníamos nosotros era esta figura. Entonces la pusimos en distintos museos, en la página web de distintos museos para ver si nos ayudaba. Y tuvimos suerte porque un museo de Estados Unidos de psicología, de instrumentos de psicología, o sea, lo que sí que tenía era una etiqueta, que era de la casa Zimmermann alemana. Nos contestó que estaba claro que ese era el aparato, o sea, que nos faltaban muchísimas partes de ese aparato, pero que era el aparato que se había utilizado previamente para medir la tensión sanguínea. Lo que pasa es que luego, a partir de ese aparato, se habían obtenido los aparatos actuales. Bueno, y todo esto es decir que cuando se trasladó el material al museo actual, entonces hicimos un catálogo que está colgado en la página web. En ese catálogo están mucho mejor descritos los aparatos en la página que correspondía al proyecto de investigación, y ese catálogo fue fundamental el trabajo de David Varela, que era el mozo del laboratorio, pero que se lo tomó muy en serio, que nos ayudó muchísimo. Él mismo buscaba cosas y decía, esto que encontraron en este libro no vendría bien también para catalogar esto. O sea que yo creo que fue fundamental en esta ayuda. Y decir que estos aparatos también se han utilizado en varias exposiciones. Cuando se realizaron exposiciones relacionadas con Julio Palacios y la física de su tiempo, se llevaron estos aparatos a distintos sitios, como pues estuvieron hasta en Lisboa, en Cantabria, en Zaragoza y en muchos otros sitios. Y que estos aparatos se hizo de alguno de ellos una exposición inicial que la montó el profesor Ruiz Berrio, que además el profesor Ruiz Berrio aquí aparece detrás del aparato y no se ve muy bien, pero que era en la época del profesor Villapalos de rector,
y estamos en la inauguración. Esta exposición se hizo en lo que no sé si sigue siendo, pero era del Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura, según se subía por la puerta central, la puerta principal de la facultad, a la izquierda, un sitio pequeño, allí tuvimos una exposición que inauguró Villapalos, que no sé por qué a mí se me pone esto encima, pero que detrás de Villapalos se ve al profesor Puigberrio, que fue el impulsor de la exposición. Está como decana Carmen Monzón y yo era la directora de departamento, Mercedes Doval, que era la vicedecana. Bueno, y luego decir que los que hemos hecho el trabajo somos Paco González Redondo, que tenéis ahí el correo por si necesitáis algo más, y el mío es que algo os puedo servir de ayuda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a ti y a Paco. La verdad es que, bueno, pues ha sido muy ilustrativo conocer un poco pues el funcionamiento y sobre todo el objeto de todos estos materiales que muchos pues nos encontramos en el museo, y realmente el catálogo que en su momento elaborasteis a partir de este proyecto de investigación es el que nos ayuda en la muestra y en las visitas que hacemos de toda esta aparatología, que es muy específica de este campo disciplinar. Nos hemos quedado realmente sin tiempo, porque los estudiantes que están hoy aquí en esta asignatura acaban a las 8. Ha sido, yo creo que, pues 3 intervenciones brillantes que nos han ofrecido una panorámica muy completa, como he dicho al inicio, sobre cómo se ha ido confeccionando y cómo ha ido evolucionando la enseñanza de las ciencias, y sobre todo a partir de ese momento en el que se impulsa ese proyecto de renovación pedagógica, en qué situación quedaron las maestras y las mujeres en ese campo disciplinar, en esa parte del currículum, en la enseñanza, y acabamos con unos aparatos que previsiblemente pues, han debido usarse en las escuelas de magisterio. Yo muchas veces me pregunto realmente cuál ha sido su uso, porque que haya llegado tan intacto muchos de esos objetos y de esos aparatos a nosotros, pues muchas veces cuando los contemplo en el museo me surge esa duda, ¿no? Realmente, pues cómo han quedado. No sé si hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta, y si no, lo vamos a dar por concluido. Yo quisiera hacer una... Bueno, tenemos a Jaime del Rey, que también tiene una consideración. No sé, Teresa, si querías preguntar algo o cerrar un poco. Bueno, yo lo que quería es, tengo una curiosidad, también al hilo de lo que acabas de comentar, Sara, que efectivamente no sabemos si el uso de esos aparatos, si se utilizaron o no. Sí, vamos, como nos han llegado intactos, pues no sabemos si la metodología, como nos hablaban los compañeros, y tanto Damián como Ángeles, ¿no?, de la enseñanza del método científico, los laboratorios, imaginamos que sí, que se utilizarían, pero pues es verdad que no, pues que nos gustaría que hubiera, no sé, una constancia, ¿no?, de que realmente pues fueran utilizados, y si tú, Manuela, lo dices, pues efectivamente está claro que así es. Yo quería preguntarles también a Ángeles y a José Damián, que me han encantado también sus intervenciones, muy didácticas y sobre todo muy calificadoras de lo que supuso la renovación pedagógica de este primer tercio del siglo XX. Si, Ángeles, tú podrías decirnos qué diferencias, si es que las hay o no, de currículum en la enseñanza científica, los conocimientos científicos, qué diferencias has encontrado de los contenidos que se explicaban a las mujeres, a las maestras, o a los varones. O sea, tú decías que había como... Pero vamos, yo te hablo ya de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, no tanto de la época anterior, que por supuesto has mencionado que eran diferentes y que tenían pues como que le dedicaban menos espacio que a las escuelas de maestros. Pero a mí sí me gustaría saber, en cuanto a contenidos, si realmente pues había una diferencia o no de los manuales o de los libros escritos por mujeres y por hombres, si es que realmente coincidían. Cuando hablamos de ciencias de la vida, ¿es lo mismo las ciencias de la vida para los hombres que para las mujeres o no? Es decir, ¿qué interesaban a las mujeres o qué interés? No lo sé, te lo digo. Y otra curiosidad, que cuando
vemos las fiestas del árbol, ¿no? Las fiestas del árbol que se crean en las escuelas, que era como acercarse a la naturaleza. Si nos podéis explicar un poco los orígenes, ¿no?, de esa festividad, si es que la habéis estudiado, la habéis trabajado, pero bueno, y nada más. Así que nada, os Tiene dejo la mano levantada Manuela, que entiendo que nos Oye, responderá sí, a la que curiosidad. Y luego, sí, si que yo no quieres, estoy María Ángeles, intervienes. ¿De acuerdo? Vale. que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Sara. Ese material se utilizó y se utilizó muchísimo. Lo que pasa es que era material que estaba muy bien fabricado, que eran unas obras de arte, pero muy, muy bien hechas y muy resistentes, y yo no creo que se utilizaba constantemente. Ya te he dicho que incluso lo que pasaba con la máquina esa de frotamiento, o sea, que sí que era un material que se utilizaba constantemente. Lo que pasa es que estaba muy bien fabricado y que no se deterioraba a pesar de ser a través del tiempo, cosa que no pasa con el actual, que tienes que tener mucho cuidado de que no se rompa lo que tocas. Gracias, Manuela. Muy bien. María Ángeles, si quieres, puedes contestar a Sí. Teresa y luego lanzo la pregunta de Jaime, que la ha dejado en el chat porque no puede poner el micro. Sí, mira, esa diferencia de género se nota sobre todo en los primeros años. Recuerdo un texto para maestras donde al estudiar la luz, la óptica, pues se detenía en detalles como cómo debía de ser la iluminación de las habitaciones de la casa. Eso no lo encontramos en un libro destinado a los varones, por ejemplo. Antes no, ahora sí, ahora resulta que todo esto de la vida cotidiana y es una de las ideas renovadoras ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo está la química de la cocina, por ejemplo, está muy en boga. O las tareas del hogar desde el punto de vista físico-químico, porque quitar manchas, por ejemplo, no es más que aplicar un principio físico, ¿no?, de disolver una sustancia que disuelva otra. Y entonces, todo eso lo encontrábamos en los textos para maestras a principios de siglo, y de ahí he sacado yo muchas cosas para mis clases ahora dirigidas tanto a chicos como a chicas. Lo que sí observé cuando estuve estudiando esto es que había un texto, bueno, no lo he dicho antes, pero la primera institución donde las mujeres pudieron estudiar ciencias físico-químicas fue en la Escuela de Institutrices, que fue una escuela privada, ¿no?, mucho antes que aparecieran estas materias en la escuela normal. Pues hubo un texto de física que daba las lecciones de física sin hacer uso de aparato matemático. Y eso era extraño, ¿no? En los textos para varones, el aparato matemático en la física es primordial, ¿no? O sea, todas las fórmulas y desarrollos matemáticos que dan lugar a las diferentes fórmulas. Sin embargo, ese texto estaba muy bien, a mí me resultó muy interesante porque obviaba el aspecto matemático y se centraba en el fenomenológico, que para mí es más importante, a ciertos niveles, por supuesto. No sé si he contestado a tu pregunta. Muchas gracias, María Ángeles. Yo creo que sí, realmente ha sido muy ilustrativa. Bueno, pues si os parece, José Damián, y sobre la fiesta del árbol, ¿alguno de los dos me podríais comentar algo? Pues yo sobre la fiesta del árbol no recuerdo exactamente, pero creo que la primera fiesta del árbol que se hizo aquí en España fue a finales del siglo XIX, 1896. El tema de las salidas, los paseos escolares, que ya en la institución puso de moda Rafael Torres Campos y demás, pues fue un motivo para que luego en la escuela primaria, pues como he comentado yo antes, pues en los jardines, en los huertos escolares, luego posteriormente en los cotos escolares, pues vinieran a ser pues reflejo de esas orientaciones para la enseñanza de la ciencia que trataran de poner al niño en contacto con el medio, ¿no? Entonces son, al fin y al cabo, pues en el caso de la fiesta del árbol, copiada de Estados Unidos, y que según creo recordar Ezequiel Solana, la cifra, la data de 1896, y luego posteriormente por los cotos escolares, etcétera, ¿no? Entonces,
más o menos, pues vienen a rescatar esa influencia de la institución libre de enseñanza que una vez más, y en eso también, pues puso en práctica a partir de su creación en 1876. Yo con respecto a lo del material científico y a esas alusiones que tú haces a su uso y a su buen estado, bueno, pues de entrada el material científico pedagógico, pues su estudio lo que nos permite es ver cómo fue la enseñanza de las ciencias en épocas pasadas y de ahí pues la labor de recuperación y catalogación que se viene haciendo en distintas universidades, ¿no? Pero yo lo que más he indagado es en las intenciones pedagógicas que tiene ese material científico, tanto el que se utilizaba en escuelas normales como el que nos han expuesto, o en el Institutos Históricos de Educación Secundaria. El uso de estos aparatos venía a ser fundamentalmente a demostraciones que exclusivamente el profesor hacía, pues ya hemos visto que son material de vidrio y piezas muy problemáticas de ajustar, y entonces fundamentalmente digo, pues casi todos los aparatos científicos de las viejas escuelas normales y de los antiguos institutos que datan del catálogo modelo de 1847 que dictó Gil de Zárate y que llevó a cabo Mateo Orfila desplazándose a París, etcétera, ¿no? Entonces, me refiero a la intención pedagógica subyacente, ¿no? Y entonces, yo por lo que he podido indagar, siempre son demostraciones magistrales realizadas por el profesor, donde el alumnado, pues el único papel que desempeña es la de ser espectadores de eso que te están enseñando. En determinados casos, pues puede ser interesante su utilización, pero como hemos visto antes, y fundamentalmente para los niveles básicos, pues no es precisamente las demostraciones de cátedra lo más interesante para poner en práctica para la enseñanza de las ciencias escolares, donde si hablamos de una escuela activa y tal, pues son realmente incompatibles, ¿no? Manuela ha levantado otra vez la mano. Manuela. Pues estoy solamente relativamente de acuerdo contigo, porque depende de qué hace el profesor en esas demostraciones. Porque el profesor en esas demostraciones puede implicar perfectamente a los alumnos y que sean los alumnos los que lo hacen. He sido una defensora del trabajo experimental, aunque creo que no es la panacea, y creo que es fundamental el profesor que hace el trabajo y cómo utiliza los instrumentos, porque sí que se pueden utilizar para que los alumnos aprendan a observar y aprendan a hacer cosas. Y además a los alumnos, pues es que también hay que enseñarles a observar, porque si tú no les enseñas a observar, pues, no sé, yo recuerdo que muchas veces tuve problemas con algunos profesores del departamento porque venían los alumnos y te decían, bueno, es que claro, te dicen el método científico, y el método científico en qué consiste, y el observar en qué consiste. Todas esas cosas las tiene que hacer el profesor. Y si el profesor es bueno, seguro que los aparatos valen para eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar con una pregunta de Jaime del Rey, que como he dicho no puede poner micro. La voy a leer textualmente, que la tiene en el chat. Él pregunta a la última intervención, a la de Manuela y Paco, ¿cómo queda o cómo pensáis que queda el uso de estos instrumentos en el presente, tanto por la evolución de los principios didácticos como por las posibilidades tecnológicas, las propias posibilidades tecnológicas? Igualmente, Damián, María Ángeles, bueno, que tenéis experiencia y habéis sido maestros, profesores en todos los niveles educativos, pues bueno, ¿cuál es vuestra visión, ¿no? Y ya con eso cerramos la sesión de hoy. ¿Puedo hablar yo? Sí, quien queráis. A ver, yo he sido profesora en el Instituto Ibáñez Martín de Lorca, es un instituto histórico y tiene una colección, teníamos una colección de instrumentos parecidos a los que ha presentado Manuela. Nosotros la pusimos en valor, reparamos
con ayuda externa, talleres de carpintería y mecánicos y tal, reparamos algunos de los instrumentos y yo los he usado en mi clase. Los he usado, evidentemente los chiquillos no, porque son instrumentos muy valiosos y, en fin, daba un poco de corte dejárselo. Pero sí he hecho demostraciones, digamos, de cátedra. Y como son instrumentos muy llamativos, lo primero es que estéticamente son muy bonitos y cuando logras ponerlos en marcha, pues ves cosas maravillosas, ¿no? Y me acuerdo de la máquina de Ramsden, por ejemplo, que es muy sencilla y es una máquina eléctrica, ¿no? También electrostática, mejor dicho. Bueno, pues yo lo he usado con alumnos de tercero de la ESO, de cuarto, para evidenciar distintos fenómenos y sirve para lo que decía Manuela, de observar, realizar procesos de observación. Eso en los institutos donde los hemos tenido, porque no son todos, evidentemente, son los institutos históricos donde el material viene de finales del 19 o principios del 20. Esa es mi experiencia. Bueno, ahí se ve el uso, ¿no? En el pasado y en el presente, es muy interesante. Manuela, Paco, Damián, ¿queréis completar con algo más? Bueno, pues yo creo que vamos a dar por concluido la sesión de hoy, que como ya os hemos dicho, arranca con esta primera mesa redonda dentro del grupo de actividades de la Semana de la Ciencia e Innovación del 2021. Os agradecemos muchísimo vuestras intervenciones. Es una pena que no nos hayamos podido ver presencialmente y que además esto se hubiera complementado pues, con la visita a la exposición que desde el museo se ha preparado con tanto cariño y con tanto mimo. Y bueno, pues en estas próximas semanas intentaremos digitalizarla para que se pueda proyectar en la página web del museo. Agradecer también, bueno, pues a los estudiantes que quedan ahora, que ya nos hemos pasado casi media hora, entonces quedan poquitos. Y especialmente no quiero terminar sin dar las gracias a todos los colaboradores del museo, especialmente a Andra Santiesteban, que sé que lleva una buena trabajera con la exposición, junto con el resto de colaboradores, que no los voy a nombrar a todos porque se me va a olvidar alguno para dar más rabia, pero ellos ya saben quién son y bueno, yo creo que es muy interesante tener estas oportunidades para dedicar un tiempo específico, en nuestro caso que nos dedicamos a educación y a historia, pues ver qué ha ocurrido, ¿no?, con la enseñanza de las ciencias, y nosotros lo hemos titulado Ciencias Naturales, sobre todo en nuestro siglo, ¿no?, en el siglo XX, entonces este primer tercio del siglo XX y hasta los años 70.